Sean muy bienvenidos a este encuentro donde abordaremos los instrumentos de evaluación en el nivel del primero y segundo ciclo. Vamos a abordar los procedimientos y todos los instrumentos que puedan evidenciar el aprendizaje en el alumno. Bienvenidos a la clase 6 en la materia didáctica de educación inicial y educación escolar básica. El tema que abordaremos en este encuentro son los instrumentos de evaluación del primer y segundo ciclo, a cargo de la licenciada Liz Villagra. ¿Qué se entiende por los ciclos de educación escolar básica? Entendemos que en educación escolar básica abordan 3 ciclos sumamente importantes, el primero, segundo y tercer ciclo. Dentro del primer ciclo están los grados, primero, segundo y tercer grado. En el segundo ciclo está cuarto, quinto y sexto grado. En el tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno. Posteriormente vamos a trabajar también el nivel medio, donde abordaría el primero, segundo y tercer curso. Debemos dejar bien claro que educación escolar básica comprende estos 3 ciclos y es sumamente importante que todo estudiante y futuro docente pueda comprender con exactitud todo lo que implica estos ciclos, su sistema de evaluación, su planificación y sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Estaremos entrando en una nueva sesión justamente para que podamos entender lo que significa la enseñanza en el primer y segundo ciclo. Para ello es importante conocer lo que son justamente los instrumentos de evaluación. Para hacer una estimación acerca de la capacidad adquirida por el alumno o la alumna en función de las competencias, se hace necesario recurrir a múltiples procedimientos e instrumentos de evaluación como medio que verifique los aprendizajes adquiridos. Entonces, estos instrumentos sirven para que el docente pueda verificar en qué medida el alumno aprendió o no aprendió ciertos contenidos o ciertas actividades que el docente lo va a desarrollar en clase. Por ello, en este capítulo se explicitarán los procedimientos e instrumentos evaluativos que permita evidenciar los aprendizajes. Pero antes de escribirlo, conviene precisar algunos términos muy importantes, la cual vamos a diferenciar qué significa procedimiento y qué significa instrumento. Es muy importante que puedan identificar bien estos dos conceptos. El procedimiento es la expresión genérica que engloba los procesos llevados a cabo para recoger cierta información. Es todo el proceso que yo voy a utilizar como docente para recoger las evidencias de aprendizaje de mis alumnos. El instrumento, por el contrario, es el recurso concreto, la herramienta específica que se utiliza para recoger los datos en forma sistematizada y objetiva sobre el aprendizaje. Es muy importante que pueda identificar bien el concepto de procedimiento e instrumento. Entonces, aquí está, dejo también para que ustedes puedan leer e interpretar. ¿Qué es un indicador? En las sesiones anteriores ya hemos visto qué es un indicador. Hemos hecho dentro de la planificación un indicador. El indicador siempre es un referente de un aprendizaje específico desarrollado por los alumnos y alumnas y constatados en términos de acciones. Es lo que el docente puede ver, justamente lo que puede medir a través de las acciones de sus alumnos. Y aquí tenemos algunas recomendaciones técnicas. Para que el indicador cumpla la función debe ser estar directamente relacionado con la capacidad. ¿De dónde sale esa capacidad? Esa capacidad lo sale del plan o sale del programa establecido por el MEC. Ser relevante, es decir, significativo, referirse solo a una conducta específica que revele la capacidad, redactarse en un lenguaje claro y preciso, enunciarse en forma afirmativa y reflejar armonía con los otros indicadores. Es siempre importante, como dice su nombre, indicador, indica los aspectos que el alumno debe lograr
de acuerdo a la capacidad. La capacidad no lo digo, no lo quito yo como docente. El ministerio establece las capacidades a través del currículum específico para primer y segundo ciclo. Aquí tenemos algunos aspectos muy importantes que es bueno que entendamos. Dentro de lo que implica estos instrumentos de evaluación tenemos unos procedimientos. La forma en que yo voy a realizar, que es la observación, siempre a través de estos instrumentos llamados registro de secuencia de aprendizaje, lo conocemos por RSA, lista de cotejo, registro anecdótico. Cómo yo aglutino todos estos aspectos y estos valores que voy quitando de mi clase a través del portafolio. El portafolio es denominado también una carpeta de evidencia. Es un lugar o es un proceso, un lugar porque donde se puedan guardar las producciones más representativas, significativas, realizadas por ese alumno. Aquí es muy importante que puedan entender que estos instrumentos que vamos a abordar hoy, que es el registro de secuencia de aprendizaje, RSA, lista de cotejo y registro anecdótico, la forma en que yo realizo este procedimiento es a través de la observación. Entonces tenemos acá que el instrumento que voy a estar, el procedimiento que voy a estar realizando es la observación. Lo realizo a través del registro de secuencia de aprendizaje, la lista de cotejo y registro anecdótico. Entonces vamos a especificar cada uno con sus conceptos y sus ejemplos en las siguientes presentaciones. Registro de secuencia de aprendizaje RSA. El concepto es un instrumento evaluativo que contiene un listado de indicadores en la cual se constata en diferentes momentos la presencia o la ausencia de los indicadores mediante la actuación del alumno y de la alumna. Es muy importante que dentro de este registro de secuencia de aprendizaje lo podemos realizar en forma semestral. Voy uniendo todo un conjunto de indicadores y luego al finalizar cada semestre el docente va constatando si el alumno ha logrado o no esos indicadores propuestos que viene desde lo que justamente corresponde al programa establecido por el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son las recomendaciones técnicas que tenemos que tener en cuenta para elaborar el RCA? Elaborar indicadores representativos que puedan describir la capacidad en función a la competencia, elaborar un cuadro de doble entrada donde se consignen los indicadores elaborados, también de manera horizontal o vertical las categorías en respuesta sí logró, aún no logró, signos positivos o signos negativos. Eso cada docente puede elegir. Enunciar los indicadores en formas concretas, dirigir las observaciones hacia la conducta específica que define el indicador, especificar el resultado final. Y aquí, más adelante, tenemos un modelo. Por ejemplo, la capacidad que me va a establecer en este caso el programa de educación escolar básica me dice coordina movimientos al caminar. Este es un ejemplo de un profesor de educación física. Entonces pone los indicadores de acuerdo siempre a la capacidad y va haciendo sus apreciaciones. Esta primera observación, segunda observación y el resultado. El formato del RSA puede variar de acuerdo a las instituciones. No existe un formato único. Pero aquí ustedes pueden visualizar cómo a partir de una capacidad se desarrollan los indicadores y luego la evaluación. Puede ser, por ejemplo, negativo, positivo, puede ser el L como lo vemos aquí en el ejemplo, que significa logró, o ANL, aún no logró. Entonces puede ser dos constructos para evaluar, logró y aún no logró, o logró y no logró, que puede ser también los indicadores como también negativo y positivo. Eso dependerá de cada docente a la hora de evaluar. Pone ciertos puntajes y evidentemente esto va a reflejar
en la nota del alumno en sus boletines semestrales. Lista de cotejo. ¿Qué es la lista de cotejo? ¿Habrán escuchado en algún momento esto? Son instrumentos que permiten identificar comportamientos con respecto a actitudes, habilidades, destreza. Contiene un listado de logros en el que constata en un solo momento la presencia o ausencia de estos mediante la actuación del alumno. La lista de cotejo normalmente se utiliza en sala de clase. El docente realiza esta lista de cotejo donde pueda evidenciar qué aspectos, qué habilidades, actitudes el alumno está logrando o aún le falta lograr. Más adelante veremos las recomendaciones técnicas y un modelo de lista de cotejo. Las recomendaciones técnicas: elaborar indicadores de logros representativos que puedan describir la capacidad en función a la competencia, elaborar un cuadro de doble entrada donde se consignen los indicadores elaborados de manera horizontal o vertical, también enunciar los indicadores de logro en forma bien concreta con un lenguaje claro y sencillo, dirigir las observaciones hacia la conducta específica, interpretar las informaciones recogidas sobre la base de las capacidades y siempre asignar puntajes cuando el propósito de la evaluación se realice con fines sumativos. Entonces se puede a cada contenido, a cada módulo, como también puede ser a cada consigna que se vaya, o en este caso también a las capacidades que se estén trabajando por contenido, se puede trabajar este instrumento llamado lista de cotejo. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos por ejemplo el área de vida social. Es para el primer grado. ¿Qué capacidad se quiere lograr? Identifica necesidades básicas propias y de familiares. Esta capacidad va a salir del programa, del currículum de primer y segundo ciclo establecidos por el MEC. No se olviden de ese aspecto. Yo no invento las capacidades. Las capacidades ya vienen dentro de los programas por contenido, o en este caso por área, como está ahí. En el caso vida social, tenemos matemática, comunicación. Entonces, ¿qué es lo que yo busco a través de esto? Busco saber si mis alumnos aprendieron o no aprendieron esta área y esta capacidad. Después, en la lista de cotejo elaboro yo como docente, voy elaborando de acuerdo a la capacidad, voy a elaborar los indicadores en un cuadro y allí voy a registrar si el alumno pudo lograr o no pudo lograr los indicadores de acuerdo a la capacidad que el docente está trabajando en cada una de las áreas. Vuelvo a repetir, esta lista de cotejo se puede utilizar por unidades. Cuando desarrollo ciertas unidades dentro de mi programa, por tema también, que es muy importante, o sea, una clase con un contenido X, y por cada área. Es sumamente importante que el docente tenga un registro de cada alumno. No puede ser la evaluación grupal, sino que tiene que ser la evaluación individual de cada alumno. Voy viendo si el alumno logró o no logró esas capacidades. Acá tenemos indicador que dice identifica necesidades básicas propias. Si el alumno está identificando las necesidades de alimentarse, de vestir, de recrearse. Todo esto, como yo veo, no es que me voy y le pregunto al alumno, ¿identificaste la necesidad de alimentarse? No, lo hago a través de la observación. Yo como docente lo observo y voy registrando en qué medida el alumno aprendió o no aprendió estos aspectos. También tenemos el registro anecdótico. El registro anecdótico ya hemos visto también en la sesión de nivel inicial, pero volvemos a repetir y se utiliza muchísimo hasta el tercer ciclo. El registro anecdótico es un instrumento en el cual se describe comportamientos importantes del alumno y la alumna en situaciones cotidianas.
En el mismo se deja la constancia de las observaciones realizadas acerca de la evaluación más significativa del alumno y la alumna en situaciones diarias de proceso de enseñanza. Yo registro ciertas situaciones positivas o negativas. Normalmente se utiliza bastante para constatar conductas muy negativas, pero es muy importante también que el docente pueda estimular y pueda registrar, como dice registro, anécdotas positivas también de parte del alumnado. Acá tenemos un ejemplo, el área, podemos colocar en qué área fue en la sala de clase en el desarrollo del área de matemática, puede ser en el desarrollo del área de ciencia, en cualquiera de las situaciones. Entonces, aquí la maestra, el acontecimiento asociado a la capacidad, practica normas de urbanidad en el contexto escolar. A ver si el niño puede hacer ciertas normas de conducta sociable, en este caso es lo que está diciendo la maestra. La alumna Micaela Ábalos registra la fecha, el contexto puede ser en sala de clase, puede ser fuera de la sala de clase, puede ser en el patio, puede ser en una excursión, en todo momento donde el maestro interactúa con el alumno, entonces puede justamente registrar estas anécdotas o estos registros de situaciones. El acontecimiento. Micaela, cuando entra a la sala de clase, saluda con mucha alegría a su profesora y a su compañero que se encuentran cerca de ella. Durante el trabajo, un grupo de clase de vida social y trabajo, Micaela presta a sus compañeros lápices, borradores, sacapunta. Como podrán ver, aquí la maestra registra la situación positiva o la conducta positiva del alumno. También pueden registrarse conductas negativas del alumno. En el caso, por ejemplo, las agresiones, los malos comportamientos, situaciones, por ejemplo, con sus pares, algún conflicto. Todos esos aspectos es muy importante que el docente vaya registrando. Ante cualquier eventualidad, el docente tiene su registro. Todo esto lo pone en un portafolio de evidencia, es decir, prepara por listado y el docente tiene en clase. Normalmente estos documentos son requeridos que cada docente, independiente en qué niveles se desenvuelva, deben tener estos documentos, que es de sumamente importante para evidenciar el aprendizaje del alumno. Aquí también tenemos a través del informe. Informe, en este caso, ya vimos lo que es observación, cuáles son los instrumentos de observación. Hemos terminado en la sesión anterior. Aquí ya utilizamos como procedimiento el informe y los instrumentos que se utiliza es la bitácora, el cuestionario y la guía de entrevista. ¿Cómo yo registro esto? A través de un informe descriptivo. Vamos a ver un poquito los conceptos, los procedimientos técnicos y los ejemplos de bitácora, cuestionario y entrevista. La bitácora. ¿Qué significa la bitácora? Constituye un medio valiosísimo para recoger informaciones acerca de lo que acontece en la vida en el aula. No se olviden. Esto es para recoger informaciones de todo lo que sucede en el aula. Así como en el diario personal comúnmente se plasman los aspectos más significativos acontecidos en el día. La bitácora registra las experiencias personales más importantes que cada estudiante desarrolla a través de la realización de diversas actividades y en distintos momentos. A diferencia de los otros aspectos, aquí el alumno es el que realiza esta bitácora y el docente lo recoge estos instrumentos o estas informaciones y puede evidenciar en qué medida el alumno está aprendiendo o el alumno está desarrollando sus capacidades, ya estas sean cognitivas o actitudinales también. Vamos a mirar unos modelos de cómo realizar esta bitácora con ello. Aquí tenemos un ejemplo de bitácora, posibles contenidos de la bitácora, el proceso seguido para realizar las actividades y también acerca de aquellas dificultades detectadas durante el desarrollo de la misma. En el contraste, congruencia entre el objetivo planteado y la experiencia. Aquí podemos ver justamente
¿Qué es posibles contenidos que podemos hacer? Comentarios, punto de vista, conclusiones, decisiones que fueron tomadas, aprendizaje significativo, duda para su posterior consulta, siempre todos estos aspectos relacionados a un contenido que yo docente desarrolle en sala de clase. Y aquí tenemos otro como ejemplo más específico de cómo realizar una bitácora. Tenemos aquí la capacidad, utilizas técnicas sencillas para recolección de datos tomados del entorno escolar. Tenemos también acá una observación que la docente hace. Y fíjense, tenemos dentro de este cuadro leímos guía de entrevista. El concepto contiene los planteamientos, aspectos que orientan el diálogo intencionado entre el profesor y el alumno, en la cual se asientan las informaciones recogidas como resultado de una conversación. La guía de entrevista consiste más bien en una conversación directa entre el alumno y el docente. Puede ser sobre temas relacionados al aspecto cognitivo, al aspecto conductual, a varios aspectos que el docente va a tomar como criterio. Aquí tenemos un ejemplo que podemos registrar en el área en que nos parezca. Puede ser vida social, puede ser matemática, puede ser comunicación. En cualquiera de las áreas puede utilizar el alumno y se le plantea ciertas preguntas. El planteamiento que guía de entrevista: César, quiero conversar contigo. Y el docente, el alumno, va respondiendo. Puede ser unas preguntas abiertas como también pueden ser preguntas cerradas. Eso ya queda a criterio del docente. Es una guía de entrevista. Como bien había dicho, puede ser diferentes temas, puede ser en cualquier momento de la vida académica o dentro del aula. Puede ser sobre algunos temas importantes o puede ser también para una retroalimentación en las distintas áreas que el docente lo considere pertinente. Cuestionario. ¿Qué es el cuestionario? El cuestionario consiste en una lista de preguntas que pueden ser respondidas de manera individual o por un equipo según el propósito de su aplicación. Aprendizajes que se evidencia. Es un instrumento que permite recoger informaciones en cuanto a intereses, predicciones, preferencias, expectativas, actitudes, comportamiento concerniente a lo personal y también a lo social. Puede ser relacionado a distintas áreas, podemos utilizar en matemática, comunicación, como también en distintas actitudes o comportamientos dentro del contexto áulico. Aquí tenemos un ejemplo. Tipos de preguntas: tenemos las preguntas directas, las comparativas, que exigen rememorar el pasado. También tenemos preguntas causa y efecto, sobre reacciones y opiniones, diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, la pregunta de causa-efecto. ¿Por qué es importante mantener una postura correcta? ¿Por qué es importante escuchar las orientaciones del profesor? En este caso, pueden observar y pueden ver que es relacionado justamente al área de salud. Entonces, son cuestionarios que yo voy haciendo. Esto un cuestionario lo hacíamos, todo el mundo creo que recuerda que lo hacía bastante en la escuela, sobre distintas áreas, en especial en el área de vida social, también medio natural. Son algunas de las materias propiamente que ayudan bastante a saber si el alumno ha comprendido o no las explicaciones o el desarrollo de las clases. Entonces, tenemos aquí que hemos visto acerca de los instrumentos utilizados en el primer y segundo ciclo para evidenciar el aprendizaje en los alumnos. En este momento veremos también las actividades de evaluación. Tenemos una guía de trabajo de 10 puntos, los criterios de evaluación que están establecidos a nivel institucional, que van a encontrar en la última página de las actividades de evaluación. También dentro de la plataforma van a encontrar materiales de lecturas en PDF, donde pueden explayarse un poco más y allí van a encontrar todos los ejemplos relacionados al tema.
Desde ya, muchas gracias, a cuidarse, espero encontrarle muy pronto. Muchísimas gracias por este encuentro, espero que este material le pueda ser útil. Ante cualquier situación pueden contactar conmigo.